A estar hablando del Atlético campeón de liga. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre el Atlético de Madrid campeón de liga, un equipo que después de 7 años volvió a coronarse como el mejor conjunto de la liga española, superando a Real Madrid y Barcelona, y ya eso es algo épico teniendo en cuenta el gran dominio que han tenido en los últimos años tanto merengues como culé. El equipo del Atlético de Madrid fue el mejor del torneo desde el mes de noviembre hasta la última jornada, no perdió la punta a pesar de que en momentos de complicación se le fumó una ventaja de casi 11 puntos que tenía y que al final sobre todo el Madrid le metió muchísima presión. Pero los chicos del Cholo lograron aguantar. A nivel emocional se lograron agarrar de cualquier alternativa para aferrarse al título y lo terminaron consiguiendo en la última jornada frente al Valladolid. Incluso en la fecha 37 y en la 38 tuvieron que remontar marcadores adversos sabiendo que el Real Madrid estaba ganando su partido, y eso habla de cierta gestión emocional, de cierta fortaleza mental a la que lograron darle sentido para terminar ganando el torneo. Pero más allá de eso, ¿cómo hizo el Cholo Simeone para convertir a este Atlético de Madrid en campeón de liga? Vamos a ver qué fue lo que hizo el técnico argentino. Bueno, lo primero que hizo el Cholo era entender a su plantilla, entender los puntos fuertes y los puntos débiles que tenía el conjunto. En verano se trajo a Luis Suárez, la salida de Morata, el fichaje de Suárez muy importante porque el uruguayo siempre te va a aportar una cifra de goles importantes que antes no tenía. Con Morata, un delantero muy fallón, y las cifras no le permitieron al equipo en algunos partidos que incluso dominaba lograr sacar puntos. Con Suárez sabía que si dominaba los partidos el margen de error era bastante menor, una posibilidad muy grande de ganar los encuentros. Pero el uruguayo tiene ya unas características muy puntuales que necesita potenciarla y generarle un contexto para que pueda brillar. También hay que hablar de los defensas. Ya no es lo mismo Godín y Joao Miranda que Mario Hermoso, Felipe, Jiménez o Savic. Quizás sean centrales que prefieren defender un poco más lejos de su propia área a como lo hacían el uruguayo y el brasileño, que eran dos fieras cuando lograban meterse dentro de su área y ahí defender. También los mediocampistas, no está Gavi, no está Thomas, no está Thiago, y los que tiene ahora Llorente, Lemar, Coque, son jugadores que quizás necesitan tener un poco más de balón para sentirse cómodos. Y a partir de ahí yo creo que el Cholo entendió muy bien las virtudes que tenían este tipo de jugadores y dio un paso adelante en la idea en cuanto a ser más propositivo, a hacer más protagonismo, a intentar tener más el balón, a jugar más en campo rival y alejar el bloque de su propia área, de donde está Jan Oblak. Primero, porque Suárez es un jugador que necesitas acercarlo al área rival, porque lejos de ella ya no es ese jugador que físicamente pueda marcar diferencia. Estaba en el Liverpool o en el Barça, era un jugador que a 40 metros de la portería todavía te hacía daño, o sea, era un jugador muy poderoso a nivel físico, que te ganaba duelos, que estiraba con constantes desmarcas a la última línea, pero ya ese jugador, ese Suárez no existe. Ahora es un jugador mucho más enfocado a terminar la jugada únicamente, porque ahí es donde todavía marca diferencias. No puede sostener carreras largas contra centrales porque ya no las domina. Entonces lo primero que tenía que hacer el Cholo era acercar a Suárez al área, que estuviera más cerca del remate constantemente, que su impacto solo fuera tener que rematar la jugada. También hay que tener en cuenta que aunque Joao Félix no fue importante en el tramo final, sí contaba en un principio con que fuera la pieza angular del proyecto, porque estamos hablando del jugador más talentoso del equipo. Y también Joao Félix es un futbolista que necesita jugar en campo rival, le falta autosuficiencia para generarse jugadas muy lejos del campo contrario. Y por eso necesitaba llevar al equipo a que jugara en terreno contrario. Lo mismo pasa con los defensas, ya les explicaba, me parece que necesitan defender
más hacia adelante que estar metidos dentro de su propia área, que ahí se pierden un poco. Y a partir de ahí el Cholo Simeone logró crear un sistema, un ecosistema que beneficiara a los equipos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a pasar un momento a la pizarra para explicarles sobre todo algunos principios y conceptos básicos del Atlético Simeone, del Atlético de Madrid de Simeone 2020. Bueno, pasando a la pizarra para explicar un poco a este Atlético de Simeone y sobre todo su jugada más ganadora y algunos conceptos que manejaron a nivel ofensivo para dar el paso hacia adelante. Bueno, lo primero era que el equipo se paraba como dibujo en una especie de 1-3-1-4-2 con tres centrales. Aquí si estaba sano Savic, Jiménez y Mario Hermoso, con Coque como pivote único. Se sentía más como el Español cuando estaba solo, aunque en algún momento jugó con Saúl, con Condovia o con Herrera, pero generalmente la mejor versión del equipo se veía cuando estaba Resurrección solo. Y por delante, bueno, muy abierto, Carrasco en izquierda, Trippier en derecha con altura los dos, y por detrás de línea de presión de medios de los rivales, bueno, Llorente, Lemar, Joao Félix o Correa, y fijando centrales estaba Luis Suárez. La idea principal era intentar salir jugando por la izquierda, hacer que el balón le llegara a Hermoso y a que a partir de ahí el equipo pudiera avanzar hacia adelante, hacer de la izquierda el lado fuerte del conjunto, donde hilvanar la mayor cantidad de pases. La primera visión que tenía Hermoso era recibir y atraer, hacer que saltara alguien sobre él para con su pase combinar o con Coque, o sea, él a través de ese salto encontrar al hombre libre. Si le saltaba al extremo, bueno, él encontraba a Correa, él encontraba a Carrasco. Si le saltaba uno de los interiores, entonces generalmente podía encontrar a Coque y con algún tercer hombre encontrar a Lemar detrás de línea. Y ahí ya giraban el bloque y podían seguir combinando. También podía Hermoso, si no le saltaba a nadie, bueno, conducía hasta que alguien saltaba por él. Y con ese salto, bueno, podía encontrar a Coque, podía encontrar a Lemar. Siempre la idea principal era que Hermoso fuera agresivo con la pelota. Siempre, que fuera agresivo con la pelota. Que atrajera al bloque rival, que atrajera a alguien, que se produjera un salto sobre él, para con su pase poder encontrar situaciones por detrás de línea o encontrar a Coque y que el Coque encontrara libertades en algún intervalo entre líneas. Era la primera misión que tenía Hermoso, atraer, producir saltos sobre él para encontrar jugadores detrás de línea. Una vez que se encontraba ese futbolista, fuera Lemar, fuera Carrasco, bueno, ya se podía combinar con Joao Félix, con Correa, y generalmente lo que se hacía era que se intentaban producir muchos pases en este costado para obligar al rival a tener que bascular mucho hacia este costado y liberar el sector contrario. Era fundamental liberar el sector contrario para, bueno, una vez que ya se lograba juntar, girar el juego hacia la banda derecha, generalmente hacia Trippier. ¿Por qué hacia Trippier? Lo más importante de que el balón llegara a Trippier era porque obligaba al lateral contrario a saltar muy lejos sobre él, lo obligaba a ir a tener que atacarlo o, bueno, quedarse con la duda de no hacer nada y darle tiempo y espacio a Trippier de poder avanzar y de poder colocar un centro sin ningún tipo de contrario cerca, sin ningún tipo de peligro para él no levantar ese pie diestro que tiene y poner un centro ganado. Si el central saltaba lejos, como muchas veces pasaba, generalmente este espacio se agrandaba. Y se agrandaba, entre otras cosas, porque Suárez fijaba los dos centrales. O sea, Suárez es un delantero que
tiene una capacidad de imantar a los centrales, de obligarlos a quedarse con él por la amenaza permanente que tiene. O sea, dejar a Suárez en igualdad numérica atrás es prácticamente convertirte un gol tú mismo. Siempre tienes que tener algún tipo de superioridad con él, y por eso los dos centrales se quedaban con él. Al saltar el lateral sobre Trippier, se agrandaba este espacio que ustedes están viendo ahí, es un intervalo muy grande, y ahí aparecía la figura del torneo, o al menos una de las grandes figuras del torneo, la jugada más ganadora del torneo, sin ningún tipo de duda, que es Marco Llorente, rompiendo sobre ese carril para recibir el pase de Trippier. Ahí Llorente tenía dos opciones: línea de fondo para buscar el centro, la llegada de Suárez, de Correa, de Carrasco, o sea, ahí invadían el área para finalizar la jugada, sobre todo segundo palo. Alguien iba al primer palo, alguien iba, o sea, Suárez podía atacar el primer palo, Correa, Lemar el segundo, y Correa atacaría el punto de penal, o sea, ocupar los tres espacios para finalizar la jugada. Y la otra posibilidad que tenía era, bueno, ya directamente atacar portería Llorente y terminar la jugada. Por eso, entre otras cosas, Llorente marcó este año 13 goles y dio 11 asistencias. Por eso es que el jugador canterano del Real Madrid se salió tanto. Más allá de sus grandes virtudes atléticas, de su gran virtud para entender el juego y saber cuándo romper con el timing preciso, para su capacidad para, además de su capacidad para rematar, para finalizar jugadas con las dos piernas y para levantar la cabeza y poder centrar, a nivel de contexto de juego, a nivel de diseño de pizarra, estaba todo organizado para que él fuera ese jugador que terminara de romper al rival. Repito, se juntaba mucho en izquierda con Hermoso, con Coque, con Carrasco, con Correa, con Joao Félix o con Lemar. Con todos esos jugadores se juntaba siempre en izquierda, se generaba cierta ventaja para luego girar el juego y que la pelota llegara hacia el sector diestro y ahí romper, ahí acelerar, ahí atacar ya sobre la última línea, buscando que Suárez finalizara alguna jugada dentro del área. Incluso la combinación que más se dio fue precisamente esa: Suárez Llorente, o mejor dicho, Llorente Suárez, y eso le dio la victoria al conjunto del Atlético de Madrid. Un poco también hablando de las estadísticas este año y el paso adelante, para que ustedes vean también que a nivel de números se refleja esa propuesta más propositiva del Cholo Simeone. Como pueden ver aquí, el conjunto colchonero, este es el año que más tenencia de balón ha tenido desde la llegada del Cholo Simeone. Además, están viendo que la cantidad de pases en campo rival ha aumentado muchísimo, también ha aumentado la cantidad de pases totales. Ha sido un equipo mucho más combinativo que en otras oportunidades, y creo que tiene que ver con ese paso adelante del Cholo, que no lo pudo sostener todo el año, que durante los 90 minutos del partido no podía hacerlo, que en la eliminatoria contra el Chelsea regresó un poco a sus esencias, es cierto, pero también es indiscutible de que si el Cholo Simeone no se hubiera adaptado a los jugadores que tenía y no hubiera construido una propuesta más acorde a la calidad y las virtudes de su equipo, hoy difícilmente estaríamos hablando del título número 11 del Atlético de Madrid, porque jugando a lo que ha sido siempre el Atlético de Madrid del Cholo en los últimos años, con los futbolistas que tiene hoy en plantilla, es imposible sacar mejores resultados. Ahora bien, ¿qué necesita el Atlético de Madrid el año que viene para ser mejor equipo? Bueno, lo primero es que encontrar, no sé si será en el mercado o dentro de la plantilla, algunas características de futbolistas o virtudes que pueden estar escondidas, por eso decía dentro de la plantilla, que pueden estar escondidas dentro de alguno de los jugadores, o si no, era necesariamente ir al mercado, para que cuando te falte alguna figura en el equipo, por ejemplo este año cuando le faltó Carrasco, el equipo se vino abajo. Cuando le faltó Trippier y Llorente tuvo que jugar de carrilero, el equipo perdió mucho impacto arriba. O sea, cuando te falten
algunas de esas figuras vitales para el equipo poder encontrar soluciones y no tener que cambiar tanto el plan como le sucedió por ejemplo frente al Chelsea, ¿no? Que no tenía Carrasco, que no tenía Trippier y decidió regresar un poco a sus esencias, y ahí se vio como los jugadores como Suárez no pudieron dar ningún tipo de diferencia si estamos hablando de tu jugador más determinante de cara a la portería. Entonces eso, encontrar primero que nada soluciones a nivel colectiva y si no buscarlas en el mercado para poder dar ese paso adelante. Luego tiene que buscar la manera también el Cholo Simeone de ser un equipo que cuando es presionado en campo rival, que cuando es acosado, que cuando el rival a veces te somete, te domina, te mete atrás, tener alternativas para poder salir de esas presiones y lograr escapar y pasar a dominar todo el encuentro. Este año cuando le sucedió frente al Salzburg, el Bayern, contra el Real Madrid, fueron equipos que lo presionaron y le costó muchísimo a los del Cholo Simeone poder escapar de esos acosos y ser protagonistas y dueños del partido, y ahí me parece que tiene que mejorar también un poco el conjunto colchonero. Lo otro es que sobre todo ya esto está mucho en clave europea, lograr presionar arriba, no ser superado, sobre todo por una cuestión de esfuerzos de Luis Suárez que ya no se lo permite. O sea, ahí hay un impedimento que va a ser de difícil solución, de difícil encaje, por ser un equipo más agresivo en cuanto a las presiones, y que al final contra rivales que le exijan o tengan que remontar les va a costar un poco de trabajo, repito, a no ser que encuentren algún tipo de solución, sobre todo en el mercado. Bueno, nada, esto era lo que les traía para hoy del Atlético de Madrid, campeón de Liga en esta temporada, su 11º título en España, por detrás solamente de Real Madrid y Barcelona como los referentes dentro del fútbol español. Vamos a ver qué pasa para la temporada que viene, porque ya nos regalaron una muy buena versión, un fútbol mucho más atractivo y propositivo que lo que nos venían enseñando en los últimos años, y a ver si lo pueden sostener el año que viene y mejorarlo y matizarlo. Vamos a ver cuál es el discurso del Cholo Simeone y cómo puedes hacer seguir creciendo al conjunto colchonero. Pues nada, coméntenos, déjenos en los comentarios qué les pareció el Atlético de Madrid y cuáles fueron sus virtudes, sus mejores jugadores, en qué puede mejorar, qué tiene que hacer Simeone para dar ese salto adelante, quién pudieran ser fichajes que le vendrían como anillo al dedo al equipo de Neptuno. Y déjenos en los comentarios, lo estaremos leyendo, compartiendo, debatiendo alrededor de lo que nos digan. Si les gustan los videos, bueno, nada, suscríbase, activa la campanita y tendrá toda la actualización de cada video que subamos al canal. Por hoy nos vamos despidiendo. Chao.